A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Comenzaremos por decir algo que parece insólito. Elecciones en Nicaragua. ¿Qué? Elecciones en Nicaragua. ¿Qué les parece, señoras y señores, de lo que son capaces estos dictadores, estos totalitarios? Estos no tienen pudor en lo más mínimo. Es impresentable por donde se lo vea que esta pareja insolente de Ortega y su consorte se burlan de un país que ha tenido, por supuesto, varios problemas. Seguramente hay una clase política que le debe también a Nicaragua por no haber tomado precauciones. Encarcela como a 30 de los adversarios políticos, de entre esos como a 8 o 9 candidatos, y entre los candidatos a la seguramente triunfadora en elecciones libres, a la señora Chamorro. Pero bueno, ¿para qué están los organismos de derechos humanos? ¿Para contarnos la tragedia o para prevenir? No hay la posibilidad de que un organismo se llene de gloria y que los países, por supuesto, que tienen sus representantes en ese organismo, que tengan sus representantes en ese organismo, se llenen de gloria, de honor y de dignidad, estableciendo la posibilidad de una acción cautelar para impedir una violación de derechos sagrados, como el de elegir y ser elegidos. Hay pronunciamientos de varios países en el mundo, unos mucho más duros que otros. Yo creería, porque he escuchado además a muchas personas decir que el gobierno del Ecuador no debería reconocer ese resultado, que le han puesto de apodo electoral, porque eso no es un resultado electoral. De lo que se conoce en números, alrededor del 19% ha votado por este individuo. Es decir, hay más del 80% de ausentismo. ¿Qué legitimidad puede tener? ¿Qué legitimidad puede tener un gobierno con esas características? Ninguna, pero ninguna. Se me viene a la mente algo que también aplica una expresión que tuvo el expresidente Gustavo Noboa en una entrevista en una de las cadenas de televisión. No se quieren ir porque no pueden irse, porque no quieren irse, porque no se van a ir. Por supuesto, es evidente que además con la experiencia del Ecuador, estos bandidos van a tomar precauciones. ¿Y cuál es la experiencia del Ecuador? Que llegó un presidente, y me refiero al presidente Moreno, y que cuando pretendían implementar lo que diseñaron, que el presidente Moreno se convierta en un cómplice de las fechorías, casi como que se infartan cuando el presidente le dijo, un momentito, el presidente soy yo y yo no voy a encubrir a ningún corrupto. Esa fue la actitud, sin decirlo, desde el primer momento. Y ustedes ya saben lo que pasó. Desmontar el correísmo, los organismos de control,
un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y elecciones libres. Y llegamos al gobierno del presidente Lasso. Eso para el Ecuador es un triunfo. Bien ha hecho el presidente Aznar en poner al Ecuador de ejemplo. No importa, desde la óptica de él, sí, pues. Desde la óptica del presidente de Corea del Norte puede ser que tenga alguna aprobación el señor Correa, pues del gobierno de Correa, o del señor Rodrigo Zapatero, o de la de Maduro, o de la de Ortega. No se olviden que en esa parranda que hizo, con llanto incluido, compungido, como solía usar de acuerdo a la necesidad, Correa fue a Nicaragua a decirle a Ortega: me han invadido la patria. ¿Recuerdan ustedes? Y terminó una borrachera en Managua. Así que este sujeto se ha burlado de la humanidad. Y parecería, se percibe, se calcula que en Nicaragua no necesita o no se corre el riesgo de un derramamiento de sangre, porque estos cobardes suelen esconderse en una alcantarilla cuando ven el cuento mal parado. ¿Lo recuerdan a Hussein? En una alcantarilla, ahí lo encontraron. Lo recuerdan a Gaddafi pidiendo clemencia a este asesino después de lo que había hecho con su pueblo. Qué terrible lo ocurrido en Nicaragua, señoras y señores. Nosotros debemos, no de alguna manera, de muchas maneras, sentirnos tampoco satisfechos, pero sí comprometidos con la democracia, porque definitivamente no hay otra herramienta que diseñe un escenario para mejorar las condiciones de vida de la gente que la democracia. Por eso hay que cuidarla. Bueno, ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales lo que se calculaba que hoy iba a ocurrir. Y ustedes recordarán los que votaron para que esa comisión se haga cargo del estudio, ¿qué va a ser del estudio? Del análisis, menos. No, de cumplir con los designios del correísmo. Y ahí ustedes ven que se reagruparon. Y desde el primer instante en que el señor Cabascango asoma en pantalla manejando esta comisión, era casi, bueno, por decirlo de alguna manera, era alarmante ver esa mediocridad infinita para manejar incluso lo que le escribían porque no podía leer. ¿Qué hizo esta comisión? Finalmente no ha encontrado lo que dijo que iba a encontrar. Por ahí una legisladora que se ha enfrentado en el escenario que ella ha escogido, ahí está enfrentada, acusando, pidiendo disculpas, ahí en ese escenario. Ese es su lugar. Ahí está enfrentada en ese tema. Pretendió sorprender a la opinión pública diciendo que había conseguido un documento y lo exhibía, que el documento decía que tal evento había ocurrido en la ciudad de Panamá, luego de haber inscrito la candidatura del candidato Lasso. Pero entonces, ¿qué el palurdo de su coideario Arauz no pudo conseguir ni eso en la pretensión que tuvo de impugnar la candidatura del presidente Lasso? No, pues es que a lo mejor leía de mejor manera, pues, Arauz. Y dijo, no, pues aquí dice que entra en vigencia de inmediato. De suerte que ese documento que la señora presentó y que ha provocado varias cosas, no en el gobierno, no, a mucha gente que ha opinado y ha exhibido cosas que no nos debería importar en lo más mínimo, pero así ocurre. También se le ocurre a ella que la esposa del presidente tenía que ir a declarar y el hijo en la comisión ante ellas. ¿Cómo así, pues? ¿Por qué? ¿Diciendo qué? ¿De parte de quién? Bueno, ahí está el informe. Y
Sobre ese informe pretenden que comparezca el presidente de la República, capaz de tenerlo frente a frente, como ellos dicen. ¿Para qué? Para preguntarle qué. Si ellos deberían tener armado el asunto respecto a las cosas que dicen y que dijeron que existían. Y ocurre que no tienen un documento. ¿Cómo hacen un documento de 200 y pico de páginas? ¿Diciendo qué? Yo no lo he leído. Yo me voy a hacer eco de algunas cosas que se han dicho de personas que lo han leído. Dicen que aparte de ser un documento mal hecho, está cargado de faltas de todo tipo, que lo que evidencia es una ignorancia, pero casi de campeonato. Y con eso pretenden que el presidente vaya. ¿Para qué? Para que se produzca a lo mejor en ese escenario un incidente que le dé la opción a la Asamblea de tomar una decisión que no le compete. Porque al presidente de la República solo se lo puede juzgar por temas que están establecidos en la Constitución. No es por lo que se le ocurre a este pillastre que está escondido, porque puede ser que físicamente de repente asome en algún sitio, pero vive enjaulado en su propia amargura. Y desde luego se comienza a percibir de que el tipo tiene ya dificultades como para desde su ático generar tweets, entrevistas, etcétera. Entonces sale del territorio belga y se va a México, pero parecería que en México también comienza a ser incómodo. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Y se le va cerrando las opciones porque a Venezuela creo que no pisa ni muerto, como suelen decir, ni muerto a tal parte. Porque puede ser que le cobren un peaje muy alto. Porque eso de ahí no tiene control. Que Maduro gobierna, eso pueden estar pensando que el que gobierna. Eso sirve para que lo digan. Ahí hay una especie de escenario con ciertos gorilas que se reparten el poder. Y bueno, pues, y este instante en Venezuela tienen un problemita adicional, que el fiscal de la Corte Penal fue a comunicarle a Maduro: señor Maduro, estamos investigando su gobierno. No es que le dijo, vamos a investigar, no, hemos investigado y este proceso se ha iniciado. Así que usted pues va a tener que intentar hacer descargos. Entonces para Maduro el tema es complicado, porque seguramente tendrán en sus planes, en un momento dado, escoger los mártires. Ustedes han visto cómo actúa la mafia, ¿no? No te preocupes, vas a tener que desaparecer, no puedo tenerte vivo de mal ejemplo y yo me encargo de tu familia. Ustedes han visto eso, ¿no? Todo eso hace que Venezuela no sea refugio para estos bandidos que han corrido del Ecuador. Y evidentemente nunca pensaron hacer de Cuba refugio, por cosas muy parecidas, porque ahí también se encendió la llama, ¿no? Y eso creo que no para. Y bueno, hoy nos cuentan que anda por Argentina y que se encuentran con Evo. Bueno, les queda algo así como 2 años para estar en Argentina, o para volver, o para ingresar y salir. Pero aparte, hay un tema adicional, pues, el tema de Alex Saab. Ese es un tema que debe tenerlos tan complicados y tan preocupados que el propio Correa hace una intervención en algún medio de comunicación
y dice que como que se enteró que de Cabo Verde han deportado a los Estados Unidos y se ríe. Este tipo es enfermo mental, no es un tipo normal. Se ríe haciendo ese pequeño relato, pero además dice una cosa. Dice que al parecer este señor Saab se ha beneficiado del sistema de compensación del Sucre y que, claro, un hermano de un socio, el señor Saab, ha sido su cercano colaborador y que por eso a él, y algo trató de decir, pero no terminó de decirlo, porque debe estar pensando más o menos, cuando el gendarme le dice todo lo que usted diga puede ser incluido en su contra o manejado en su contra. Así que este es un asunto complicado al máximo. Se suma un golpe adicional al golpe que están recibiendo de algunos sectores políticos. Desde luego hay algunos que puede ser muy creíble, pero también yo me quiero referir a uno que tiene un titular, dice: el discrepar no quiere decir conspirar. Bueno, es tan profunda esa filosofía que casi se hace un imposible entenderla. Estoy hablando en sentido figurado. ¿Quién ha dicho que no? ¿Cómo así hacen alusión a la conspiración? ¿Qué sentido tiene? No, pues, una persona que no está metido en esos quehaceres no tiene que estarlo aclarando. Ese es un asunto, primero, de conducta en el tiempo. Ese es un asunto de experiencias vividas por los personajes. Quiero referirme a una, haciéndome eco del comunicado del partido número 6. En el año 1992, el entonces líder de ese partido estaba obsesionado por causar problemas al gobierno del presidente Sixto Durán Ballén. Cuando se designó al primer presidente de ese periodo, en el primer periodo legislativo, al señor Carlos Vallejo López, bueno, entraron no solo en pánico, sino fue un tema político que les provocó tal conmoción interna, me refiero a los del partido 6, que no entendían, entre comillas, ese era el discurso. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno del presidente Sixto apoye la designación de un demócrata popular, siendo nosotros medio primos políticos de ellos? A ver, un momentito. Pero es que así más o menos era. Si somos casi de la misma tendencia, no hay tal. No hay tal. No, nunca han sido. Estoy hablando por los hechos. Puede ser que en algún momento el discurso se adecúe, pero los hechos demuestran otra cosa. Ahí vino pues el primer golpe cuando se levantaron, por decirlo de alguna manera, con la ingenuidad de algunos sectores políticos del gobierno incluso, se levantaron con las comisiones legislativas del plenario legislativo, es decir, un presidente del Congreso, por supuesto con experiencia política, que manejaba un plenario que tenía mayor influencia, el Partido Social Cristiano, y que tenía problemas incluso el gobierno. Yo recuerdo que cuando algún problema había, el presidente del Congreso decía, seguramente al ministro de gobierno: mira, ¿cómo es pues que ustedes apoyaron para hacer las comisiones del plenario y ahora ellos les están fallando? Sí, es que no fue el gobierno, fueron los diputados de gobierno, algunos, que seguramente por amistad, qué sé yo, llegaron a acuerdos. Muy bien. Llegamos a 1994 y se vieron obligados a hacer el pacto de la regalada gana con el señor Abdalá Bucaram.
el señor Febres Cordero para tomar la presidencia del Congreso. Y claro, ahí, esto que estoy diciendo va a tener relación exacta con la actitud respecto a lo que hoy está pasando. Se eligió al señor Beller, vino la guerra, un poco se suavizaron y se bajaron las aguas, y vino el 95, esa era la clave, porque tenían que ver la forma de cómo sea sacar al vicepresidente, como sea. ¿Cuál fue la estrategia? Primero ir a minar el terreno del vicepresidente. ¿De qué manera? A través de la función judicial. Se encontraron la declaración que asomó en un artículo de un periodista, el periodista Ibanco, que el vicepresidente había dicho que vive chantajeado el gobierno porque piden cargos en Petroecuador, partidas presupuestarias, etc. Y era verdad, pues. Entonces, el líder social cristiano consiguió que el presidente de la Corte, el señor Macías Hurtado, abra una investigación previa, una diligencia previa, y llamaban a los periodistas que estuvieron presentes en esa reunión. ¿Y esto qué dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Y cómo lo decía? ¿Con qué ropa estaba? Entonces iban armando el tinglado. Es decir, un vicepresidente con una investigación. De pronto vino el escándalo de gastos reservados juzgados. Entonces iniciaron un proceso penal. Un proceso penal. El presidente de la Corte sin autorización del Congreso los indicó al vicepresidente y a los secretarios con orden de prisión y al vicepresidente sin orden de prisión. Y eso le costó la cabeza al presidente de la Corte. Porque el MPD le siguió un juicio político y claro, votamos contra él, fuera. Y vino después, pues, el energúmeno de Solórzano. Y cumplió el papel a rajatabla. Después le volaron la cabeza a él. Pero claro, pues, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar con este hecho histórico por la actitud, porque por sus obras los conoceréis. Está escrito, está en la memoria de la gente, no solo de los temas políticos, de la humanidad. Dice el comunicado, aquel que tiene el encabezamiento, discrepar no es conspirar. Dice, en esta sede, es decir, en la asamblea, no va a pasar nada. Nosotros no votaremos. Pero eso sí, que cumplan las demás funciones con su papel. ¿Se han puesto a pensar? ¿Se han puesto a pensar el contenido de eso? ¿Qué pasaría? O mejor dicho, no quiero ser agorero. ¿Cuál sería la pretensión, pues? Y veo muy difícil que la logren. Porque si para la comisión fue un imposible, no encuentro posibilidad de para quién va a ser posible iniciar algo sin que exista ningún documento del cual puedan hacer punto de partida. Entonces, lo que quiero decir es que la conspiración no ha dejado o no deja de existir. No. Están cambiando de sede temporal. Este es un asunto muy delicado. Temporal. Ustedes lo han escuchado al señor Issa envalentonado, pero en una envalentonada ignorantona. Porque incluso la temporalidad a él no le favorece. Porque sus propios legisladores, porque además él dice que los de Pachacútec son del, y si es que no le hacen caso, los puede castigar con ortiga. ¿Se dan cuenta ustedes, señoras y señores, la calidad de personaje que están haciendo? ¿Qué tal este sujeto de alcalde de la República de los Cocos? ¿Qué es lo que va a hacer con las personas que ahí vivan si no le obedecen? Ortigarlos, pues. Sí, pues, ortigarlos, pues. Bañarlos en agua helada y darles látigo. Ese es el personaje. Que ellos piensan que lo usan.
y que él está seguro que los usa a ellos. Ese es el escenario en el que se desenvuelven. Lo que no pudo la comisión, pretenden que pueda otra sede, tratando de desgastar a la figura del presidente. Ah, no, es que está en investigación. Ah, no, es que está instruido. Ese es el plan. Sí, si ese es el plan, creo que puede ser el definitivo acto que provoque y que obligue, porque hay gente, y muchísima gente que he escuchado, y dicen los que yo escucho y los que usted escucha, señoras y señores, que hay muchos más de los que pensarían que estarían felices que se vaya esta asamblea. La asamblea puede también convocar a la muerte cruzada, por supuesto, se va el presidente y la asamblea, y el presidente de la República tan solo a su juicio hacerlo. Pero claro, para que la asamblea se dé ese lujo, tendría que el presidente de la República estar con una popularidad de menos del 8% o del 7%. Y eso es un imposible por la característica de su gobierno y los logros conseguidos en su gobierno a nivel nacional e internacional, y porque además tendrá que seguir gobernando. Hay un asunto que creo que lo calculan y lo calculan más. Bueno, por esta vez que tenga un triunfo pírrico, porque nosotros no nos vamos a prestar para votar por la desestabilización democrática. Ah, qué bonito suena. Por esta vez no nos vamos a prestar. Tampoco vamos a aprobar un solo dólar de impuesto a nadie, porque eso lo hemos sostenido toda la vida. Bueno, en ese sector decían que hay que mantener la herida abierta también, y resulta que se firmó la paz. Y no tuvieron más que en el Congreso aprobar. No les quedó otra alternativa. Pero, volviendo al tema puntual, ¿qué es lo que debe a todos preocuparnos? Porque no es posible, señoras y señores, que en este momento estemos hablando de un plan que nace de la venganza correísta que no pudo lograr su objetivo en el gobierno de Lenin, que los encubra y que evite que los metan presos y que los persiga, como persiguieron, que los persigan los jueces, por supuesto, que los persigan los jueces. Entonces, esa angustia convertida en odio ha hecho que de cualquier manera, incluso algunos términos usados en la arenga del prófugo Correa, constan del documento que lo han convertido en informe, que no es otra cosa que un mamotreto que ha provocado la burla de mucha gente. Bueno, pues esta comisión no ha cumplido con la ley y se ha abrogado la atribución, por supuesto. Y la asamblea está en el tema de la investigación, o la asamblea lo que corresponde es, de acuerdo a la investigación y a los informes existentes, tomar una decisión. ¿Pero sobre qué? Sobre temas que están dentro de sus competencias. Puede decir mucha gente, pero déjeme terminar la idea. Si ellos pretenden tenerlo al presidente en otra sede de investigación para desgastarlo, y en su cálculo, una vez desgastado, provocar a ellos la salida del presidente por esta opción de elegir nuevo presidente y asambleístas, si ellos pretenden eso,
lo que entonces están haciendo con la concesión esta que parece dadivosa y bondadosa, que no les queda bien, con esto de decir, discrepar no es conspirar. Están queriendo ganar tiempo. Ese es el plan. Pero volvamos al otro tema. Si ya la comisión se está abrogando atribuciones, que no las tiene, si está violando la Constitución en tanto en cuanto se refiere a cuáles son los motivos que deben anteceder como para investigar políticamente al presidente, que está en el artículo 129, si de eso no se han hecho eco, si se han declarado locos, en el sentido de que o no conocen o no leyeron o tienen apuro, se han actuado sin apego estricto a la norma constitucional, se han abrogado una atribución, porque no existe ninguna norma que les faculte a ellos, por el tema que se les ocurra, y dicen estar investigando, indiciar políticamente al presidente de la República. Están jugando con fuego, pero desde luego, Y claro, como que nuevamente, esperemos las próximas horas, la vicepresidenta de la Asamblea, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, ha hecho una visita al presidente de la República. Se anuncia una reunión del presidente de la República con el bloque de la Izquierda Democrática. Bueno, el gobierno hace lo suyo, el gobierno también gana tiempo, están transcurriendo los días para la discusión del proyecto que tiene que ver con la reforma tributaria. La Asamblea puede tomar su decisión respecto de hacer cambios al proyecto inicial, etcétera. El presidente de la República tiene la opción de vetarlo parcialmente. ¿Por qué no habría un veto total? A no ser que le den la vuelta al proyecto. Pero además, el Estado ecuatoriano, la patria, no el gobierno, tiene una obligación de cumplir un compromiso para poder seguir obteniendo fondos de contingencia y emergentes para salir de la situación económica que vive el Ecuador. Ah, no, pues, pero es de oírlos. La gente lo que clama es por la generación de empleo. ¿Y qué hacen para eso? Decir no más impuestos. Deberían, pues, a los que dicen no más impuestos. A ver, yo no encuentro una persona que aplauda los impuestos y que le encante pagar impuestos. No se trata de eso. Sí, pues, a un enfermo de cáncer le encantaría que con una, para no hacer publicidad voy a hablar de un medicamento desaparecido, que una mejora lo cure. Pero no es posible, pues. Entonces, va a reunirse el bloque de Izquierda Democrática. De lo que se percibe, varios legisladores de Pachacuti están, por lo que se ha escuchado, deseosos de no obedecer en ese estado de embriaguez de poder, de Quispe y de Isa. No los quieren seguir. No los quieren seguir porque además entienden que de haber una muerte cruzada, y como entra al trío Yacu, casi es un imposible para ellos una opción electoral. Porque no me van a decir que están en mejores condiciones de cuando nadie los conocía, pues nadie sabía quiénes eran. No tenían idea del tipo que venía a la asamblea. O a alguien se le puede ocurrir que el señor Pereira, por ejemplo, alguien lo conocía como que iba a venir a hacer lo que dice el asesor, hacer llamadas, pidiendo cargos públicos, después culparlo al asesor. Seguramente le está pagando con diezmos.
Terrible, con diezmos Pereira al otro, pues, para que le dé una mano. Sí, pues. Entonces, nadie los conocía. Entonces, hoy que los conocen, muy difícil que los vuelvan a nombrar. Y claro, como debe haber gente esperando o calentando el puesto en esto de ya me toca, deben estar listos porque les toca a ellos, pues ya les tocó a los otros. Y no pudieron sostenerse y se tuvieron que ir. Y tuvieron que irse, punto. Entonces, señoras y señores, en esta reunión de Izquierda Democrática, la reunión que hubo ya de Pachacuti, transcurre el tiempo, a los 30 días aprueban un proyecto, o quién sabe si no aprueban y pasa por Ministerio de la Ley, ¿no? Pero si lo aprueban, el presidente tiene la opción de un veto parcial. Y en el veto parcial advierte los temas no considerados o a lo mejor algunas normas que han sido medio distraídas del concepto inicial y por tanto veta parcialmente. Y ahí sí, la Asamblea tendría que contar con la mayoría calificada, es decir, 92 votos, para poder insistir en el proyecto. Y entonces ahí los de la lista 6, ¿qué van a hacer? Nuevamente vienen a eso de discrepar no es conspirar. Ahí ya se sumarían como para evitar que se apruebe un proyecto que es importante por la coyuntura de los compromisos adquiridos para salir de la pandemia. De la pandemia se sale con recursos. No hay otra opción. Señoras y señores, yo diría que el Ecuador está medio, y todos los ecuatorianos, viendo y observando, contando en la cuenta regresiva. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Que no tienen responsabilidad con el país? Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.